reunirnos en un espacio abierto también hace la fiesta más placentera, en una fiesta en la que el anfitrión es el rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Muchas gracias, señor rector. A mí me gusta mucho esta manera de contagiar la lectura y es leyendo en voz alta. Leyendo en voz alta, yo comprendo mejor los textos. Y cuando escucho a alguien leer en voz alta, identifico sus gustos por la lectura y los disfruto. Y además es una manera de compartir, de convivir y de aportar a la felicidad. Hoy sí les voy a compartir los datos biográficos de nuestro rector, porque seguramente aquí hay muchos estudiantes y seguramente en algún momento tendrán que definir sus caminos por la vida, y él es un ejemplo a seguir. Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño tiene un doctorado en educación, una maestría en administración pública y una licenciatura en administración pública. El rector de la Universidad de Colima fue profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Durante sus funciones académicas recibió el reconocimiento perfil deseable como profesor investigador de la Secretaría de Educación Pública de México. Se otorga por el mejor desempeño. Sus líneas de interés están relacionadas con las estructuras de gobierno y ha participado como ponente en distintos seminarios, cursos, foros y talleres afines, además de ser autor de libros y artículos publicados en revistas especializadas en el área del conocimiento que él ha definido. Su experiencia en desempeño universitario y gestión pública ha sido como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, coordinador general de Comunicación Social de la Universidad de Colima, representante institucional del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Colima, secretario general de la misma universidad, consejero electoral del Distrito Federal Electoral 01 del INE, presidente de la Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y evaluador acreditado por la Asociación para la Evaluación y Acreditación de las Ciencias Sociales, que es un organismo reconocido por la COPAES desde 2007. Pero además es una persona como nosotras, como nosotros. Él tiene libros en su buró y tiene un librero, fíjense qué bonito, que le heredó su abuelo, y lo tiene lleno de libros. Y entre sus lecturas favoritas tenemos las lecturas de biografías, porque eso cada cosa nos va definiendo, las lecturas de biografías, y también tenemos las lecturas sobre el fútbol, que es una de sus pasiones. Tenemos un rector al que le gusta jugar fútbol. Y hoy nos va a leer los 10 poderes del líder. Fíjense bien, el fútbol como escuela de vida. El autor, Jorge Valdano. La editorial, Conecta Más. Jorge Antonio Francisco Valdano Castellanos es un exfutbolista y exentrenador argentino. Ha sido campeón también en el fútbol. Entonces, disfrutemos esta lectura, porque acuérdense que se contagia. Y se contagia igual, en la misma dirección, en paralelo, de arriba abajo, de abajo arriba, pero tenemos un rector que lee y que hoy nos va a compartir su lectura. Bienvenido, muchísimas gracias por este momento, señor rector. Muchas gracias, Guille, muchas gracias por la presentación. De nuevo, muy buenos días tengan todas ustedes. Muchas felicidades a todos los estudiantes que nos acompañan por la celebración de su día social, el Día del Estudiante. Como lo mencionaba la maestra Guille Araiza, como cualquier ser humano tengo ciertos gustos, ciertas aficiones. Una muy importante es el deporte en lo general y el fútbol en lo particular.
Entonces decidí buscar una lectura que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con el fútbol, pero que son experiencias, ideas que lo van a escuchar, se pueden trasladar perfectamente a la vida cotidiana, a la vida personal, a la vida laboral. Lo decía Guille. A ver, levante la mano rápidamente al que le practique algún deporte. ¿A quién le gusta el fútbol? Levante la mano. ¿A quién le gusta el fútbol? Ah, ya salieron un poco más. Bueno, yo tengo 47 años. Algunos, para los jóvenes que están en nuestros bachilleratos, en nuestras carreras, algunos de los nombres que van a escuchar ahora les parecerán lejanos o quizá no los identifiquen. Yo en algunos de ellos haré un pequeño preámbulo para un poco dimensionar quiénes eran o quiénes son y puedan hacer un paralelismo con los grandes personajes del deporte o del fútbol de la vida contemporánea. Este que ven aquí en la cara del libro es Jorge Valdano. Jorge Valdano, ya lo refirió Guille Araiza, fue futbolista profesional, fue entrenador, ahora es más un personaje que se dedica a la gestión deportiva, un personaje yo diría bastante preparado, que ha escrito, que da charlas, que da conferencias. Él fue campeón del mundo en 1986 con Argentina, precisamente aquí en nuestro país. Fue uno de los futbolistas jóvenes, y por ahí buscan el video de la final de México, del Mundial de México, de Argentina contra Alemania. Fue uno de los jugadores argentinos que metió un gol en la final. Bueno, evidentemente solo voy a leer una pequeña parte del libro. Insisto, con ideas y con reflexiones que me parecen sumamente útiles para la vida cotidiana, para la vida de un profesor, de una profesora, de un directivo, pero sobre todo de un estudiante. El deporte como puente. Este es el libro de alguien que cree en el hombre, que tiene fe en el deporte y que mira el futuro con esperanza. Un idealismo mucho más saludable que el cinismo que proponen tantos profetas destructivos de estos días, capaces de cualquier aberración por ganar un partido, por hacer un buen negocio. El fútbol es un juego tan poderoso que tiende puentes con la sociedad, con la cultura, con la comunicación, y como intentará demostrar este libro a través de múltiples ejemplos, también con la empresa. Mi intención es la de aprovechar experiencias del ámbito del deporte para hablar de liderazgo, trabajo en equipo, motivación y todo lo que agita a un equipo de alta competición. Sé muy bien que el deporte no tiene fuerza suficiente para cambiar el mundo. No es su propósito. Sin embargo, tengo la certeza de que el deporte puede explicar al ser humano y muy especialmente aquellos estímulos que lo activan para superar sus desafíos. Todo juego de equipo convertido en espectáculo es un gran simulador de la vida que pone a prueba los límites individuales y el espíritu colectivo. También nuestros miedos. De una experiencia que nos pone con tanta naturalidad y con tanta frecuencia al borde mismo de la exageración, se vuelve siempre con conocimientos que pueden ser aplicables a cualquier ámbito. Ya tenemos un lugar de encuentro entre el líder deportivo y el empresarial, los seres humanos sometidos a una fuerte presión. En un entorno incierto, caracterizado por la rapidez del cambio, la complejidad de las organizaciones
y la sensación de crisis perpetua, se necesitan personas ilusionadas con el entorno y con la mente abierta para saber adaptarse a esa constante mutación de los mercados, los productos, los consumidores. Todo se mueve a escala planetaria y a una gran velocidad en el ámbito del conocimiento aplicado a cualquier empresa humana. Hasta el punto de que somos muchos los que pensamos que estamos ante un cambio de civilización que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de las próximas generaciones. Pero hay algo permanente que permanece inmutable, y esas son las emociones, el estado de ánimo. Por esa razón, desde que empecé a competir en el fútbol, repito, como una letanía, algo que empezó siendo una intuición y que el tiempo convirtió en una certeza, un equipo es un estado de ánimo. La línea de investigación abierta por David McMahon de Universidad de Harvard, que ya falleció, y seguida por sus discípulos con una base de datos de más de 20,000 ejecutivos de todo el mundo, ya le pone cifras a aquella corazonada. En primer lugar, concluye que hasta el 30% de los resultados de un equipo se explican por la diferencia del clima del compromiso. Y en segundo lugar, nos dice que entre el 50 y el 70% de ese clima de compromiso puede explicarse por los diferentes estilos de dirección, lo que pone en justa dimensión la importancia del talante de un líder. De ese 30% es de lo que pretendo hablar en este libro, utilizando la fuerza y el atractivo del deporte, muy especialmente del fútbol, devenido en las últimas décadas en la religión laica que nos anticipó Manuel Vázquez Montalbán. Más datos inconcebibles. La Global Workforce Survey, dirigida por Towers Perrin, realizó más de 90,000 entrevistas a trabajadores de distintos niveles en 18 países. Se trataba de medir el nivel de compromiso en el mundo empresarial. El resultado hay que considerarlo como una calamidad. Un 25% de los empleados, fíjense qué interesante es este resultado, un 25% de los empleados, es decir, solo una quinta parte, se siente comprometidos con su trabajo. Esto es, están dispuestos a hacer un esfuerzo extra por su empleador. ¿Qué les pasa a los empresarios que no son capaces de conmoverse ante esos datos? Sencillamente, se dejan arrastrar por una inercia que el imperio de la burocracia consagró como la única posible. Más les valdría empezar a reaccionar si no quieren terminar devorados por un clima funcionarial que lleva directamente a la destrucción. Ninguna empresa se cae por un precipicio por la desconexión emocional de sus empleados, pero esa carga rutinaria, tan poco estimulante desde un punto de vista personal, termina conduciendo cualquier tipo de organización hacia la peor de las muertes, la lenta. ¿Por qué el deporte llegó antes a esa conclusión? ¿Por qué en el deporte los equipos son el producto y los seres humanos, siempre manipulables, la única materia prima disponible? En cualquier ámbito empresarial se depende sobre todo de las personas. En el deporte se depende únicamente de ellas. ¿A quién se le puede ocurrir no darles a las personas el valor determinante que tienen en la construcción de cualquier proyecto? A los que piensan en el hoy y desprecian el mañana, a los que deciden en términos de más, menos, en lugar de mejor o peor, a quienes ven a los seres humanos como un insignificante tornillo de la maquinaria empresarial. Napoleón atribuía la mitad de su genio como general al hecho de que era capaz de calcular con exactitud cuánto tiempo llevaría a transportar una manada de elefantes desde el Cairo hasta París. La otra mitad, a que podía convencer a cientos de miles de individuos de que renunciaran a sus vidas para que lo ayudaran en su causa. Detrás de la afirmación de Napoleón están los dos pilares de un líder. Jóvenes, escuchen esto muy bien.
los dos pilares de un líder: saber de cuestiones técnicas, es decir, formarse como lo están haciendo ustedes en un bachillerato, en una carrera, saber de cuestiones técnicas y de seres humanos. Con este andamiaje podemos andar con toda seguridad por el camino más corto y decente hacia el éxito. El líder es el equipo. El del fútbol es un mundo de grandes impactos emocionales en el que habitan los héroes de estos tiempos. Un mundo de tensiones primitivas que ponen a prueba miedos, que buscan consuelo en ritos, supersticiones o sencillamente en un compañero. Aquí caben muchos de los que les van al Atlas. Un mundo de modernas presiones mediáticas donde los periodistas multiplican los conflictos estirándolos como si fueran de goma. Un mundo en el que conviene estar preparado para la catástrofe emocional que acompaña a toda derrota y a las no menos trágicas consecuencias que resultan de toda victoria. La inseguridad que propone el fracaso, la vanidad que sigue al triunfo, ¿qué destruye más la confianza? ¿Qué entraña más peligro? Depende del grupo, depende del líder. Luis Aragonés, que puso las condiciones tácticas y emocionales para hacer de la selección española, como se le conoce, la roja por el color del uniforme, un equipo campeón, suele decir que lo primero que hubo que desterrar de ese equipo campeón fueron los egos. Ya tenemos una pista. En el libro encontrarán más, porque al no haber dos equipos iguales, tampoco puede haber ni dos diagnósticos ni dos medicinas iguales. En esa sociedad en miniatura que habita los vestuarios de cualquier equipo de fútbol, está representada la humanidad. En esa intimidad, un alfabeto secreto va tejiendo afinidades que en el mejor de los casos producen un orgullo bien entendido, una firme solidaridad que se hace equipo en el campo. Si eso ocurre, descubriremos una seguridad individual que animará al atrevimiento y terminará por producir un vínculo con el entorno que envolverá de confianza a los jugadores. Hay muchos términos claves que este libro irá desvelando a lo largo de sus páginas, pero pocas serán más importantes que la palabra confianza, porque cuanto mayor es la confianza, menos es el miedo. Los entrenadores han ido conquistando cada vez más espacios en la estructura de poder de los grandes clubes, porque gobiernan sobre jugadores que la sociedad ha entronizado como mitos, porque la opinión pública necesita individualizar el éxito y el fracaso, y porque suelen ser figuras carismáticas con todas las características del superviviente. Al fin y al cabo, hombres siempre al borde del peligro. Cada entrenador es grande a su manera, pero todos son mayordomos de los jugadores, porque de ellos dependen. Son quizá junto a los políticos las mayores víctimas de la percepción que he conocido. Un entrenador está de pie delante del banquillo y es enfocado por la cámara de televisión. Si el equipo va ganando, nos parecerá inteligente, astuto, de algún modo invencible. Si el equipo ha recibido un gol, nos parecerá medio idiota por haberlo permitido. Entre una y otra imagen puede haber pasado 2 minutos y el entrenador, héroe o villano, puede no haber sido responsable de nada, porque el gol puede ser hijo de un fallo individual, de una genialidad indefendible o de un capricho del azar. El entrenador argentino Alfio Basile lo dice muy claro: cuando ganamos, todos somos rubios de ojos azules. Cuando perdemos, tontos y feos. Pero es mentira que los grandes líderes son solamente los que están en el banquillo. ¿Cómo va a ser el eje del juego un personaje que se queda fuera de la cancha cuando empieza el partido? Cuando el fútbol llama a la acción, el entrenador delega y el futbolista actúa. Claro que el que piensa influye,
pero démosle a los que actúan la importancia que merecen. Cada jugador tiene una poderosa influencia en el desarrollo del partido, pero también en la conformación del grupo, cuando la convivencia se hace invisible para el gran público. El futbolista tiene una enorme responsabilidad en la consolidación moral de un equipo. Si todo debe sustentarse en las normas y en la disciplina, es porque ese equipo merece un dictador. Todos los componentes de un club tienen una responsabilidad con el equipo, en su conformación o en su destrucción. Basta de considerar a los jugadores o a los trabajadores en lo general como fichas de un tablero. Todos ellos sienten y padecen, fortalecen o debilitan el rendimiento del equipo con su destreza técnica, su inteligencia táctica o su resistencia a la derrota. Todos, absolutamente todos, en distinta proporción, son y somos responsables del resultado final. El deporte como escuela. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los líderes deportivos para crear un clima emocional positivo en cada partido? ¿En qué se diferencian unos de otros? ¿Por qué saben escapar de la rutina? Si tuviera que dar un primer consejo general, lo haría a partir de una experiencia interesante. En 1995 colaboré con un libro que titulamos Liderazgo. Para completar la reflexión, convocamos a un buen número de grandes empresarios y entrenadores de éxito a los que sometimos a una batería de preguntas, es decir, a una encuesta. La idea era encontrar en común, un común denominador que permitiera dar con una fórmula infalible. La experiencia nos llevó directamente a la desesperación. Entre aquellos personajes no existía ningún punto en común. Peor aún, algunos tenían cualidades opuestas y sin embargo habían llegado al mismo lugar, el éxito. Ya había abandonado toda esperanza de alcanzar una conclusión cuando descubrí que aquello que los igualaba era la autenticidad. Ninguno impostaba la personalidad, sino que lideraban desde una profunda convicción, desde una seguridad casi enfermiza en su patrón de mando. Los grandes líderes creen en sí mismos por encima de cualquier receta y desde esa fuerza interior transmiten y contagian. Claro que se puede copiar algún patrón de conducta, pero siempre que sea coherente con nuestra sensibilidad. De lo contrario, hay que aplicar la magnífica frase de Spencer Tracy: actuar está muy bien, siempre que no te pillen haciéndolo. Con independencia de estas evidencias que interactúan en todo equipo de alto rendimiento, todos tenemos nuestro punto de vista con respecto al ejercicio de un liderazgo constructivo, ético, socialmente ejemplar. Yo también la tengo. He decidido clasificarlos en 11 poderes que fortalecen el día a día, pero miran a largo plazo con sana perspectiva. Porque el imperio último del líder se mide observando lo que deja como herencia. Repito, porque el imperio último del líder se mide observando lo que deja como herencia. Ahí es donde se comprueba si su influencia fue constructiva o destructiva, como si se tratara de una alineación de fútbol. Me centraré en esos 11 poderes y en su influencia para poner al hombre en acción, dignificándolo. No ignoro que se puede llegar a ser competitivo apelando a artimañas que movilicen las más bajas pasiones. Para eso se necesitan líderes con una cierta disociación moral, personajes que tratan de disolver la razón agitando los sentimientos y de jugar con la peligrosa lucha maniquea entre el bien y el mal. Existen en el deporte, que tiene una indiscutible naturaleza sectaria, y también en el más frío mundo de la empresa. Pero esas recetas no las encontrarán aquí, porque sencillamente las detesto.
No hay obra que merezca la pena si su base de sustentación se construye sobre la infelicidad, el miedo o la denigración de las personas. Estas reflexiones solo aspiran a poner en valor la normalidad y el sentido común para extraer lo mejor del ser humano. Pep Guardiola, que ya es un entrenador más contemporáneo para la gran mayoría de los jóvenes, apenas ayer fue campeón con el Manchester City en Inglaterra. Pep Guardiola lo dijo así en una conferencia que impartió en Buenos Aires, antes de hacerse cargo del Bayern Múnich. El líder que a mí me interesa es una persona que influya sobre las personas para construir una sociedad mejor. Si la ecuación lleva un resultado distinto, es lícito ponerlo todo en cuestión. Aquí les dejo los 11 poderes que me parecen relevantes. Utilizo el fútbol para recrearlos porque es el medio en el que crecí, porque su protagonismo actual convierte a sus mejores actores en contraseñas universales y porque lo considero un excelente vehículo para llevar al hombre hasta las más altas aspiraciones y los más bajos anhelos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí pueden ver el libro si a alguien le interesa. Evidentemente iba a empezar con los 11 poderes del líder, pero bueno, lo dejo así en preámbulo por si alguien lo quiere buscar y leer. Nada más les menciono los 11 poderes muy interesantes. 1, el poder de la credibilidad. 2, el poder de la esperanza. 3, el poder de la pasión. 4, el poder del estilo. 5, el poder de la palabra. 6, el poder de la curiosidad. 7, el poder de la humildad. 8, el poder del talento. 9, el poder del vestuario. 10, el poder de la simplicidad. 11, el poder del éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, por compartir esta lectura. Tienes chance de un diálogo, la agenda está muy llena. ¿Alguna de ustedes desea preguntarle algo a nuestro rector? Bueno, si no le pregunto, ¿a qué equipo le va, señor rector? ¡A la América! A la América. A mí, yo me acordé de los primeros 2 minutos del juego de ayer. Los siento mucho. Fueron 2 minutos muy decisivos, que pueden cambiar el ánimo, ¿verdad? Bastante. Pues... Déjame comentarles. Ayer en la noche que jugó el América contra el Pachuca, vi el partido en mi casa, su casa, con mi esposa Blanca. Y bueno, ella se ha hecho el ánimo que cuando es el fútbol, lo mejor es acompañarme y no tener alguna diferencia. Pero en la medida que avanzaba el partido, para que lo vieron o saben el resultado, pues la verdad es que no eran buenas noticias y cada vez eran peores y eran peores. Hasta que me dicen, ya me voy porque te está cambiando el semblante, te está cambiando el humor. Digo, sí, mejor ya. Déjame terminar de ver el partido. Pero bueno, solo lo quería comentar. Esto es solo un ejemplo de los buenos momentos que se generan cuando leemos y cuando compartimos nuestras lecturas y cuando podemos reflexionar sobre ellas o recordar momentos alegres o tristes. Así es la vida. Si no tienen ningún otro comentario, sí tenemos una constancia para el rector. En la Universidad de Colima hay que hacer constar cada actividad. Y entonces le reconocemos, le agradecemos
el tiempo que se ha tomado de su agenda para compartir con nosotros esa lectura, y esperamos que algunas o algunos de ustedes se hayan contagiado de este gusto. Acuérdense, cada quien puede leer lo que le gusta. Probablemente en la escuela nos obligan a leer algunos libros, pero independientemente de eso, busquen los que les gustan, y esos son los que más se disfrutan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, un gusto saludarles, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, señor rector, gracias a toda su familia, gracias, licenciada Blanca Liliana Díaz, presidenta del voluntariado, con quien también hemos tenido algunos encuentros con la lectura. No se pierdan, porque también por ahí va a haber algunas sorpresas de las lecturas de ella. Muchas gracias por este momento, por hacer tiempo para estar, y por ustedes también hacer tiempo para poder estar con nosotros compartiendo esta mañana. Así es la lectura, así son los libros. Búsquense el que les guste más. Feliz día.